Perlitas para recordar. Los orígenes y recuerdos de Pehuajó. Eso que no hay que olvidar. Prepare la memoria, porque en Citas de Radio es tiempo de tu cita con la historia. Buenas tardes, Emanuel. ¿Te quedaste ahí mirando? ¿Qué pasó? Me gusta que me saluden. ¿Cuál sí? ¿Te gusta que te saluden? Yo preparando el mate, por supuesto. Cata, estábamos así las dos. Bueno, gracias por estar. No, gracias a ustedes. Muy buen miércoles. Nos reencontramos otra vez, 2 de la tarde aquí en Citas de Radio, para recordar un poco, para aprender un poco de la historia de Pehuajó. Hoy vamos a hablar de un edificio que tuvo muchísima historia en nuestra ciudad, que ha albergado varias instituciones y otras cosas también, y algunos recuerdos de los alumnos que han estado y demás, que vamos a hablar del edificio que ha generado comentarios en el último tiempo, que es la demolición de la Escuela Técnica Vieja. Ustedes saben que fue un edificio que estuvo muchísimos años en nuestra ciudad, Sí. no solo como institución, sino como muchas otras cosas, y que generó recuerdos sobre todo por el patronato. El patronato fue una institución que funcionó en ese edificio y que es recordado por muchísimos pehuajenses. Fue mucho antes de 1942, es la historia de la cual nos vamos a referir en este momento, que es cuando abrió sus puertas y fue su primer director el señor Juan Manuel Francia, de este instituto. El instituto albergaba por aquel entonces a unos 90 niños entre 5 y 15 años de edad. Todos los menores tenían un legajo personal donde figuraba nombre y apellido, y además cada uno era identificado por un número, el cual figuraba en su ropa, utensilios de comer y en todo aquello que pudiera identificarlo. Se lo uniformaba y por higiene se les rapaba la cabeza como si fuera una especie de sistema carcelario. Ay, yo dije que empezaste a hablar de los números y la primera que se me vino a la Sin cabeza. duda. Y ya ahora un poquito más adelante vamos a ver que hasta fueron denunciados por maltrato. Bueno, ahora vamos a hablar. En primera instancia, el también llamado patronato funcionó en calle Sani, entre Subiría y Godoy, hasta que debido al incremento de ingresos, la capacidad colapsó, tomándose la decisión de trasladarlo al barrio San Martín, para ubicarlo en la calle Goyena 636, en lo que conocemos como Escuela Técnica Vieja. Esta mudanza se llevó a cabo en 1943, en el mes de septiembre. El lugar amplió su capacidad y llegó a albergar a más de 150 niños. 4 hectáreas de campo no eran para nada despreciables. Había una peculiaridad en esta situación, sino que la construcción era bastante vieja y en los años 30, en ese lugar donde habían trasladado el instituto, Sí. funcionaba un prostíbulo. Bueno. Pero más allá de que sea una peculiaridad, muchísimas cosas de este negocio anterior no se habían sacado para llegar a los niños al Por lugar. favor. Al ingresar al establecimiento, alumnos de ese entonces verificaban vestigios de ello, como paredes rayadas con todo tipo de frases obscenas, residuos del negocio anterior y otro tipo de cosas que ustedes imaginarán que no vamos a compartir, pero sí llamaba la atención, sobre todo en estos años donde todo este tema era extremadamente y muchísimo más tabú de lo que puede ser en el día de hoy, Sí, ¿no? tal cual. El establecimiento era diagramado como lo que había sido en un principio. El patio era de mosaicos amarillos y rojos. En el medio se podía ver un inmenso jardín con reja perimetral. Más allá, bajo unas galerías sostenidas por unas columnas de hierro, había una gran variedad de habitaciones, las que luego fueron destinadas para dormitorio, cocina, comedor y demás oficinas. No estamos hablando de los dormitorios del negocio anterior, que bueno, pasaron a ser esta memorable institución. La planilla del personal sufrió muchas variaciones, celadores nuevos, cambios de director, y en 1945, y por una denuncia de malos tratos, fue destituido el director Carlos Revelo, y fue ahí donde se terminó con los castigos corporales, los cráneos pelados y el uniforme de pantalón y rompeviento azul, como también el sistema de los números, que era totalmente carcelario, es así. Chico.
A partir de allí, cada quien tuvo su traje y sus zapatos nuevos, manera de no identificar a los niños del instituto y terminar de una vez por todas con la marginalidad enquistada en la mayoría del pueblo. En los años 50, debido a la necesidad de refaccionar el instituto, todos los menores allí internados fueron trasladados a Ensenada, a La Plata, a un lugar llamado El Piria, donde el instituto alquiló estas instalaciones, donde vacacionaron aproximadamente un mes para retornar al nuevo y renovado instituto de la calle Goyena 636, como hoy lo conocíamos, lo conocimos hasta el momento que fue demolido, ¿no? Ahora sí, tenía facha de colegio, contaba con 3 amplios dormitorios donde, pernoctaban en cada uno chicos, medianos y grandes, y el nuevo director era el encargado de regir los destinos del renovado instituto. Además tenía biblioteca, salón de actos, sala de juego, etc. En 1953 el instituto dejó funcionar como tal y se convirtió a pasar a la Nación como Escuela de Aprendizaje y Orientación Profesional 123. Los niños que no tenían por ese entonces el 6º grado aprobado fueron trasladados a institutos de La Plata, y los que estaban en condiciones de empezar el primer año secundario quedaron en poder justamente de esta institución nacional. En el mes de agosto de 1945, y volviendo a lo que se llamaba patronato, mediante la gestión del señor Aplanato, un militar retirado del ejército que vino destinado de la ciudad de La Plata a imponer entre niños de muy corta edad un régimen de disciplina militar al que no se estaba acostumbrado. Al principio los niños lo tomaron como bastante humor, el cuerpo a tierra, carrera a mar y demás cosas que se instalaban en niños de, 5, 6, 7, 8, 9 años. Los días fueron pasando y fue generando un malestar que provocó la rebeldía entre los internos de mayor edad. Claro. Por tal circunstancia, y para provocar una rebelión, fue que alguien tuvo la brillante idea de meterse en la casa de este director y sustraerle silenciosamente una pistola Ballester Molina, calibre 45 del ejército argentino de esta persona. Por supuesto que no podía de ninguna manera tolerarse, y Aplanato mandó a tomar severas medidas para recuperar el arma de su propiedad. No solo que se suspendieron las salidas, las visitas, los postres y demás idas al cine, sino que tuvo el agregado que aquella noche fría de invierno sacaron a todos los niños al patio en paños menores y descalzos, y le dijeron que hasta que el arma no apareciera iban a estar ahí a la intemperie. Se lo imaginan a chiquitos de 6 y 8 años en calzoncillos descalzos, con los dientes castañándole seguro a la mitad de la noche, cayéndose de sueño y de frío. La cuestión es que fue que la situación se hizo tan insostenible que en la mitad de silencio un alumno dio un paso al frente y, con un gesto de rabia e impotencia ante la adversidad del caso, se descubrió ser él el autor del robo y permitió a todos ir a dormir y que levantaran además la sanción disciplinaria. En la actualidad, el edificio del recordado Instituto Ascona, llamado Patronato, que en los últimos años albergó a la Escuela Nacional de Educación Técnica, se encontraba abandonado, prácticamente en ruinas, y al caer en manos privadas, el mismo fue demolido para continuar con el progreso ciudadano. Pero más allá de eso, tiene muchos recuerdos. Uno de ellos fue estos que contamos del arma, pero hay muchísimos recuerdos que vamos a ir compartiendo a lo largo de la historia. Pero lo cierto es que el patronato ha quedado muy recordado en la comunidad, y hoy vemos el terreno baldío que sin duda que va a pasar al progreso pehuajense. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Gracias a ustedes.